6 de la tarde, ustedes gracias por seguir en Noticias Caracol en Vivo. A pocas horas de cumplirse el plazo dado por Estados Unidos a Irán para abrir el estrecho de Hormuz, hubo en estos momentos un acuerdo bilateral por parte del presidente Donald Trump y el gobierno de Irán. Puntualmente, la noticia es que Trump aceptó suspender el ataque contra Irán durante 2 semanas. Para hablar precisamente de este tema que centra en la noticia a nivel internacional, nos conectamos con Fernando Vacotti. Él es analista de inteligencia y seguridad internacional. Fernando, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Hola Manuel, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos al equipo. Gracias, Fernando. Bueno, Fernando, este pronunciamiento por parte de Donald Trump que sorprende en medio de la tensión que hoy todo el día vivió el mundo a propósito de este ultimátum que había dado Donald Trump a Irán. ¿Qué significa en medio de esta guerra que tiene a el Medio Oriente tan agitado? Bueno, realmente una buena noticia. Como bien lo decías, todo el día ha estado todo el mundo en vilo por esta situación, esta tensión que había en Irán y que no llegaba a este acuerdo, ¿verdad? Pakistán envió un esquema de negociación que fue aceptado por el gobierno americano y por Irán, a su vez. Mi lectura es la siguiente. Estados Unidos con esto demuestra algo, que tiene el poder de lograr que Irán dé marcha atrás, pero a su vez no estamos ante una desescalada definitiva. Esto es lo que yo le llamo una pausa táctica. Estados Unidos gana tiempo, mantiene la presión sobre una ventana de tiempo para forzar condiciones sobre Irán, especialmente en el torno al estrecho de Hormuz, del cual se ha hablado tanto en estos días y que particularmente por esta zona del mundo, que parezca mentira, estamos muy preocupados por lo que pasa allí, por todo lo que tiene que ver con el petróleo. No nos olvidemos que por ahí pasan 21 millones de barriles diarios. Es una fortuna en dinero y además lo que implica la cantidad de hidrocarburos que se mueven a través del estrecho de Hormuz. Hay un dato que es clave. Esto ocurre después de que, como bien lo decía hace un ratito, Pakistán le pidiera extender por un plazo de 2 semanas, un alto el fuego, crear un alto el fuego, crear una ventana de tiempo para negociación. En diplomacia eso es muy normal. En este caso se llegó al extremo, ¿verdad? La presión militar se combinó con presión diplomática. Querían evitar un punto de no retorno. La guerra no terminó. Mirá y miren, esto está ocurriendo en este momento, hace 10 minutos que se lanzó el comunicado. O sea, esto entró en una fase de negociación totalmente bajo tensión. Todavía vamos a ver seguramente bombardeos durante lo que es la noche de allá del Medio Oriente. Van a seguir bombardeando durante el día, pero hay un cese el fuego, que era lo que buscaba Estados Unidos, porque no nos vamos a creer que Estados Unidos quería hacer desaparecer a Irán, ¿verdad? Parto de esa base. Es decir, que Trump no retrocede, Irán no se rinde y el sistema respira, al igual que el resto del planeta, pero sigue en riesgo. Fernando, lo que más preocupaba en medio de toda esta situación tan tensionante, no solamente para el Medio Oriente, Estados Unidos y para el mundo entero, es las palabras, la retórica de Donald Trump refiriéndose a destruir una nación en una noche, a destruir todo lo que pues, significa entre líneas esta guerra en el Medio Oriente. Esta es una retórica que hace parte de esa presión para poder llegar a lo que acabamos de llegar hace 10 minutos, o hace parte de su discurso también en medio de todo lo que significa para él ganar una guerra en Medio Oriente. Bueno, este proceso atravesó varias etapas y precisamente durante el día se fueron dando etapas y etapas y etapas. Hace una hora y poco, la Casa Blanca emitió otro comunicado en el cual explicaba que no estaba dentro de la idea del gobierno de Estados Unidos utilizar armas nucleares, porque evidentemente cuando uno habla de una destrucción masiva, de un ataque masivo, en medio de potencias que manejan este tipo de armamento estratégico, lógicamente que la gente piensa, bueno, van a emplear un arma estratégica, van a disparar una bomba atómica, porque es la forma de crear una destrucción masiva. No creo que fuera en ningún momento, la idea del gobierno norteamericano.
Es más, esto es un discurso que se enmarca dentro de todo lo que fue esta guerra híbrida, lo que es, no nos olvidemos que esto no es paz, esto es una pausa armada con reloj en cuenta regresiva. Entonces, ¿qué sucede? Que en la guerra todos los discursos que tiendan a generar este tipo de movimientos y a darle al que otorga la paz, que en este caso es Estados Unidos, que otorga un plazo de 2 semanas, es un triunfo, por lo menos parcial, pero es un triunfo, temporal, pero es un triunfo. Esto ya ha pasado en otras guerras también, estos discursos altisonantes y estas frases demoledoras, apocalípticas, son parte de las estrategias de comunicación en tiempos de guerra. Por eso, esta mañana que particularmente tuvimos muchas preguntas por estos lados, en todo momento dijimos que esto no iba a suceder, que se iba a encontrar una salida. Bueno, miren, la salida llegó poco menos de una hora antes, ¿no? Fernando, ¿cómo interpretar la respuesta por parte de Irán cuando movilizó niños, mujeres y jóvenes a centrales generadoras de energía? Esto en medio de la protesta. O sea, no sé si calificarlo como poner a esa gente como arma de cañón, pero es que estamos hablando de objetivos estratégicos de Estados Unidos que pretendía bombardear. Ellos, ¿qué mensaje pretendían enviar hacia Estados Unidos con esta movilización y esas marchas? Bueno, estamos en un teatro de operaciones muy particular y con dos actores que están en conflicto, más un tercero que es Israel, que tienen creencias religiosas muy importantes, ¿verdad? Entre otras cosas. Y la República Islámica maneja el concepto de que hay que morir por la República. Tampoco pienso, y esto lo digo sinceramente, tampoco pienso que Irán creyera que Estados Unidos iba a atacar cuando puso esa barrera humana que estamos viendo ahora frente a las instalaciones de infraestructura crítica que de por sí están protegidas por los acuerdos y los convenios internacionales de las leyes de la guerra y de todo lo que marca el derecho internacional de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero el colocar a esa gente es enviar un mensaje también. No creo que a los iraníes se les pasara por la mente de que Estados Unidos iba a bombardear o atacar y matar gente que está parada delante de un establecimiento nuclear o de una central eléctrica o lo que fuere. Fernando, en la hoja de ruta, ¿qué viene en ese momento después de este trino de Donald Trump? Le voy a pedir a producción, por favor, que mostremos ese trino. Vamos a leerlo de nuevo, recortar la noticia. Dice, tras conversaciones con el primer ministro Shahbaz Sharif y el mariscal del campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura de los hechos de Hormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Esto, ¿cómo lo analizamos? ¿Qué viene en esa hoja de ruta ahora que hay 2 semanas de ventana, 2 semanas de relativa tranquilidad ahí en Irán? No, no hay tranquilidad. Es como yo decía, esto no es paz, esto es un proceso de paz en tensión, con un reloj en cuenta regresiva. Estados Unidos seguramente va a reagrupar su estructura, su esquema táctico y estratégico para poder ser más poderoso frente a lo que venga, perdón, después de estas 2 semanas. E Irán va a tratar de lograr algún tipo de acuerdo con sus proxies, por ejemplo, o acuerdos internacionales con países que lo apoyen, utilizando estas 2 semanas de tiempo, y entre otras cosas van a tener que abrir el estrecho de Hormuz, que le va a dar un respiro a todo el sistema energético mundial, porque es la válvula energética global, Hormuz. No nos olvidemos también de que allí, en esa península, está el estrecho de Bab el-Mandeb también, que conecta con el Mar Rojo a través del canal de Suez. Entonces, es todo un sistema de estrechos que hacen que fluya el comercio global. Esto es muy importante. Esta ventana de 2 semanas va a generar un movimiento muy grande, pero no exento de peligros, porque como Irán tiene una armada, que es la armada de la Guardia Revolucionaria Islámica, que está preparada para librar una guerra asimétrica en el mar, seguramente ya deben haber minado algún sector del canal y lo deben tener que desminar para que haya una circulación marítima libre, porque si no, se seguirá generando peligro.
pero no descarto que haya bombardeos. Miren, lo vimos con Gaza, lo vimos en Ucrania, en la guerra Rusia-Ucrania, permanentemente, cada vez que hay un cese el fuego o un alto, siempre hay bombardeos, ¿verdad? Así que creo que la situación va a ser muy tensa estas 2 semanas en donde ambas partes van a reagruparse y dibujar de nuevo el escenario de la guerra. La guerra no terminó. Claro que sí, la guerra no ha terminado ahí en el Medio Oriente. A nivel geopolítico, Fernando, ¿cómo entendemos el papel de los países mediadores, en este caso, por ejemplo, de Pakistán? ¿Cómo entender este papel en medio de esta guerra, tensa guerra ahí en Medio Oriente? Pakistán históricamente ha tratado de ganar una posición muy fuerte en el Medio Oriente. Es una potencia nuclear, no nos olvidemos, es uno de los 9 países que tiene armamento nuclear. Fue construido en circunstancias muy peculiares, además. Digamos que a las sombras de todos los controles del resto de los países que manejan este tipo de armamento. Y Pakistán se ha hecho sentir en el concierto internacional. Es un país con una población muy densa, con un ejército muy bien armado, armada, fuerza aérea, capacidades satelitales y poder nuclear. Con esto, con esta negociación de hoy, en donde el presidente Trump está diciendo que escuchó a Pakistán, Pakistán se está posicionando como un mediador y como un país clave en todo este concierto del Medio Oriente, en momentos en que el resto, vamos a mencionar, por ejemplo, los Emiratos Árabes, que son, como ustedes sabrán, son 7 emiratos, todos quedaron un poco descolocados por todo lo que estaba sucediendo en materia de bombardeos desde Irán hacia los países que lo rodean, Emiratos Árabes, Bahrein, Siria. Digamos que Pakistán logró posicionarse pasando por arriba de todo eso en base a un acercamiento con Estados Unidos que debe haberse generado en estas últimas semanas, ¿no? Fernando, precisamente leamos el tino del primer ministro de Pakistán para que veamos cuál fue la respuesta precisamente en medio de esta mediación que nos tiene en estos momentos pues hablando de esas 2 semanas de tregua. Los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica del conflicto en curso en Medio Oriente avanzan de manera constante, firme y decidida con el potencial de lograr resultados sustanciales en un futuro próximo para que la diplomacia siga su curso. Solicitó encarecidamente al presidente Trump que prorrogue el plazo de 2 semanas. Pakistán, con toda sinceridad, solicita a sus hermanos iraníes que abran el estrecho de Hormuz durante un periodo equivalente de 2 semanas como gesto de buena voluntad. Ahí está entonces el pronunciamiento, Fernando, del primer ministro. Y claro, estamos hablando es que no solamente es una guerra con afectaciones precisamente de lo que conlleva bombardeos, sino que estamos hablando también de la economía. Le está pidiendo abrir el estrecho de Hormuz durante 2 semanas, donde millones de barriles de petróleo pasan por este lugar, de gas también pasa por este lugar. Esto en el significado no solamente de la guerra, ¿cómo alivianaría un poco a nivel económico y mundial en medio de la apertura de este estrecho de Hormuz? Hay una cadena de impactos asociados a este conflicto, ¿verdad? El primer impacto es el impacto comercial. Y yo estoy viendo acá en mi otra pantalla cómo desde el anuncio de Trump, hace menos de una hora, ya bajó el precio del barril de petróleo. Ya bajó de los $100 y está en 93.5. Imagínense que solamente con haberse decretado esta tregua ya bajó a 95. Probablemente en estas 2 semanas se estabilice un poco el precio del barril y quede en el orden, en el eje de los 85 y $90 mientras duran estas 2 semanas y la comunidad global tenga la certeza de que esto va a ser más duradero. Tú tenés razón, también está el tema del gas líquido de por medio y el abastecimiento a todos los países que son dependientes de esos hidrocarburos que pasan por el estrecho de Hormuz. Es un gran impacto. El otro gran impacto es la guerra en sí misma y todo lo que conlleva el costo de la guerra. El costo no es un costo económico, no es solamente eso. Hay un costo diplomático. Observemos todo esto que ha sucedido ahora, este juego diplomático gigante en donde países se posicionan, otros dejan de tener peso, otros desaparecen literalmente y otros tratan de buscar
dentro de un ambiente de resiliencia como es el de Irán, tratan de buscar su verdadero sentido y estarán decidiendo qué van a hacer, si se van a rendir como debería ser o qué van a hacer, qué es lo que van a hacer al final de todo esto. Fernando, hay anuncios en estos momentos de agencias de prensa a nivel internacional que dicen lo siguiente, abro comillas, Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán a partir del 10 de abril. ¿Esto qué significa? Esto es una muy buena noticia para el planeta, para todos nosotros. Es una excelente noticia. Y significa que en el interlineado, leyendo entre líneas, Irán acepta que ha sido derrotado. Entonces, derrotado militarmente, porque está frente a dos potencias que le han socavado sus capacidades. Le han atacado su programa nuclear, le han atacado las capacidades misilísticas, las capacidades militares, lo han atacado en el mar, le han destruido la capacidad aérea, le han destruido cierto tipo de capacidad satelital también. Entonces, me parece que una lectura que se puede hacer de esto, es una lectura que la estoy haciendo en conjunto con lo que vos me estás leyendo, es decir, es inteligente lo que están haciendo. Y también no tienen otra salida. Hay que negociar. Hay que negociar cuando se está frente a un enemigo más poderoso. Ya lo decían los viejos generales chinos en sus libros de estrategia. Si tu enemigo es más poderoso y te tiene atrapado y tienes tiempo, huye. Lo que está haciendo Irán en este momento es buscar una salida, una huida diplomática que no le genere tampoco una suerte de calamidad interna de que fueron derrotados. Pero han sido derrotados. Esta es la prueba de que han sido derrotados. Fernando, en medio de esta estrategia geopolítica y de esa táctica que usted está hablando, claramente el régimen iraní va a seguir en el poder. Pero es una situación de sometimiento, entre comillas, Fernando, que pudiésemos hablar cuando hay una virtual victoria de Estados Unidos en esa guerra en Medio Oriente. Yo pienso que va a haber un reordenamiento interno ahí. Por supuesto, el régimen va a seguir por un tiempo, por lo menos, pero van a tener que escuchar los reclamos de su población. Y Estados Unidos va a seguir presionando para que ello ocurra. También Pakistán, en este momento que está ganando un posicionamiento muy fuerte, es el que ha logrado la paz. Pakistán sale como el pacificador. Tengamos presente eso. Pakistán sale como el pacificador y va a tener la potestad de exigirle cosas a ambas partes. A Estados Unidos no le va a poder exigir mucho, ¿verdad? Pero a Irán le puede exigir, por ejemplo, que haga elecciones, que llame elecciones, que cambie el sistema de la constitución de la República Islámica, que es lo que en definitiva mucha parte de la población quiere y que Estados Unidos estaba reclamando. Así que se viene en cambio. 6:18 de la tarde en Colombia, retomamos las dos noticias internacionales del momento. Trump suspende ataques contra Irán durante 2 semanas, esto en un acuerdo bilateral en donde el mediador fue Pakistán. Pero hace muy pocos minutos también Irán se pronunció diciendo que va a comenzar negociaciones de paz con Estados Unidos desde el próximo 10 de abril, eso en territorio pakistaní. Son las dos noticias muy importantes que en este momento le están dando la vuelta al mundo de lo que está pasando en la guerra en Medio Oriente. Fernando, para terminar, ¿cuáles son sus conclusiones de todo esto que va a venir en 2 semanas? Hoy el mundo vivió horas de tensión en medio de respuestas, no sé si decirlas ambiguas, pero de amenazas claras desde el presidente Donald Trump, desde el gobierno de Israel en lo que pudieron hacer también, y las respuestas de Irán en medio de sus movilizaciones de mujeres en generadores de energía ahí en su país. Una situación que aparentemente hoy se puede reconfigurar con esos dos anuncios. Fernando. Bueno, primer comentario es que la ambigüedad también es un factor de poder y una característica muy utilizada en este tipo de negociaciones y en estos escenarios de conflicto. En los escenarios de conflicto la ambigüedad juega un rol importantísimo porque la han utilizado tanto en este caso Irán como Estados Unidos, han sido ambiguos en sus declaraciones hasta el día de hoy, en que Estados Unidos llevó la situación a un extremo e Irán le bajó la presión
con la intervención de un tercer actor, que siempre se precisa que exista eso. Quiere decir que va a haber, sin duda alguna, una reconfiguración y van a entrar a jugar los países del Medio Oriente que han sido afectados por Irán durante estos 47 años y que fueron también afectados por los bombardeos. Van a haber resarcimiento o solicitudes de resarcimiento económico. Se van a reconfigurar una cantidad de acuerdos bilaterales que hay entre los países por todo este tema del petróleo, lo que estamos diciendo del precio del barril. Bueno, es muy complejo este escenario que está ocurriendo y que estamos analizando. Y seguramente para mañana vamos a tener alguna otra noticia de estas características que va a incidir en el futuro escenario inmediato, porque 2 semanas se pasan muy rápido, ¿verdad? Así que yo creo que se vienen reconfiguraciones. Claro que sí. Fernando Bacote, usted gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en vivo. ¿Usted dónde está? ¿En qué país está, Fernando? En Uruguay. Saludos hasta Uruguay. Feliz tarde ya para usted. Tenemos 2 horas más. Aquí son las 6:21 de la tarde. ¿Ya qué hora es? Y aquí son las 20:21. Bueno, 8:21. Feliz noche para usted, Fernando. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y buenas noticias.